Desaparecieron sin dejar rastro. 3 niños. Un día de verano. Y décadas de silencio. No hay testigos, no hay pruebas, ni siquiera el sonido de una despedida. Como si nunca hubieran existido. Pero un día, casi 40 años después, una instantánea casual, una fotografía largamente olvidada, despertó de repente un pasado que todos creían enterrado para siempre. Esta historia no comienza con una tragedia. Y a partir de ese día tan común y corriente, que resulta ser solo el comienzo del verano. Ese día estaba lleno de olores a asfalto caliente y hierba recién cortada. Las calles se llenaron de los sonidos de las risas y gritos de los niños, y en el patio, bajo un gran tilo, una familia se preparaba para la fiesta. El patio estaba decorado con globos, y sobre la mesa había tartas caseras, embutidos y compota de cerezas y limón. En la vieja grabadora se escuchaba música, ligera, bailable, nostálgica. Emma y David celebraron el cumpleaños de sus trillizos. Estaban cumpliendo 6 años. Max, Alex y Ben nacieron en el mismo minuto, con segundos de diferencia, y todo en sus vidas estaba al unísono, los mismos monos, los mismos peinados, las mismas travesuras infantiles. Pero cada uno tenía su propio carácter. Max era sonriente y valiente, Ben era reflexivo y testarudo, Alex era atento, observador y el más cariñoso. Emma recuerda cómo pasaron el día juntos eligiendo su ropa de fiesta. Mono de cuadros verdes con tirantes de color amarillo brillante. Como los bomberos, dijo Ben. Se rieron, dieron vueltas frente al espejo y Emma logró tomar algunas fotografías con una vieja cámara. Muchos años después, encontró una de esas fotografías entre cajas polvorientas y resultó ser no solo un recuerdo, sino una evidencia. Ese día, los trillizos corrieron por el patio, compitiendo para ver quién podía llegar más rápido a la puerta. Los vecinos les obsequiaron dulces y les limpiaron las mejillas manchadas con mermelada. Los adultos se relajaron. Alguien abrió una copa de vino, alguien encendió un cigarrillo y las conversaciones se hicieron más fuertes. Nadie se dio cuenta de cómo transcurrió el mediodía. Nadie prestó atención al coche que pasaba lentamente frente a la casa. Nadie oyó el portazo de la puerta trasera. Emma se quedó junto a la ventana y lavó los platos. Pensó que de alguna manera se había vuelto silencioso, demasiado silencioso. Pero ella no le prestó atención. 5 minutos después salió al patio y solo vio un oso tendido en el césped. Sin gritos, sin huellas, sin voces familiares. Solo el viento balanceando los globos y un ligero temblor en sus rodillas mientras gritaba sus nombres. No hay respuesta. Vacío. David se apresuró a peinar los alrededores. Luego vinieron los vecinos y luego la policía. Comenzaron los interrogatorios, los registros y las tardes de ansiedad junto al teléfono. Pero los trillizos no fueron encontrados. No todos los días. No en un mes. Ni en 10 años. Nadie vio, nadie supo. Parecía como si simplemente los hubieran cortado de este mundo, cuidadosamente, sin dejar rastro. Y luego pasó el tiempo. Mucho tiempo. La gente se acostumbró. Los amigos empezaron a llamar con menos frecuencia. La policía cerró el caso. Solo quedaban 3 en las fotografías y un pesado silencio resonaba en la casa cada vez que miraban la cama de los niños, aún sin nacer. Pero un día, casi 40 años después, todo cambió. Todo empezó con una caja. Viejo, polvoriento, en el ático. Emma no recordaba cómo acabó en el ático. Sus piernas la llevaron allí solas, como si alguien la hubiera llamado en silencio. Hacía calor, estaba sofocante y el polvo se había acumulado sobre su piel como una película pegajosa, pero ella apenas lo notaba. Mis manos encontraron una caja familiar, aquella con la inscripción Chicos. La vieja tapa de cartón, ligeramente deformada por el tiempo, cedió con un leve crujido. Allí estaban todas las mismas cosas que habían guardado durante años. Pequeños zapatos con punteras desgastadas. Ositos de peluche idénticos, con diferentes cintas en el cuello para evitar confusiones. Dibujos infantiles donde el sol siempre sonríe y mamá y papá sostienen a 3 niños de la mano. Todo estaba en su lugar, todo parecía vivo. Olía a pasado. Demasiado vivo. Y así, en el fondo de la caja, entre las postales descoloridas y los dibujos amarillentos, había un álbum. El mismo, de cuero, con cierre pesado. Emma lo abrió lentamente, como si temiera perturbar el frágil recuerdo. Las primeras páginas son bebés en pañales, primeros pasos, vacaciones familiares. Sus dedos se detuvieron en una foto. Ella lo sabía de memoria. Sonrisas, mono verde. La mañana de ese mismo día.
Pasó la mano sobre la fotografía, casi mecánicamente, y de repente se quedó congelada. Algo estaba mal. Al fondo, en un rincón, medio oculto por los arbustos y la sombra, había un coche. Volvo de color marrón rojizo. El corazón de Emma dio un salto brusco. Este coche, ella lo conocía. Demasiado bueno. Hace demasiado tiempo. El coche de Marcus Cristianov, su maestra de escuela. Siempre venía a la escuela en él, los niños adoraban este Volga, pidiendo permiso para sostener el volante. Emma recordó que Marcus dijo que era su orgullo y que nunca lo vendería. Pero abandonó la ciudad antes de que los chicos desaparecieran. Eso es lo que dijeron. Esto es lo que escribieron en el caso. Pero entonces, ¿por qué su coche aparece en la foto tomada el día de su desaparición? ¿Por qué, la mañana en que los trillizos estuvieron en ese mismo lugar por última vez, había un Volvo detrás de ellos que pertenecía a alguien que debería haber estado a cientos de millas de distancia? Emma sintió un escalofrío que le recorría lentamente la columna. Todo en ella gritaba que esto no era una coincidencia. Algo se olvidó. O escondido. Y de repente un recuerdo apareció en su cabeza, brillante y nítido, como el flash de una cámara. Entonces uno de los niños dijo: «Mamá, el tío Marcus nos prometió helado si veníamos con él a ver la granja». Emma nunca le había dado ningún significado a esas palabras antes. Ella pensó que era solo una fantasía. Pero ahora, al mirar la foto, se dio cuenta de que la respuesta había estado frente a ellos todo el tiempo. Y en ese momento ella se sintió segura. Sus muchachos estaban en algún lugar allí. Y ella los encontrará. Sea lo que sea que eso signifique. Entonces dio el primer paso que cambiaría todo. Emma bajó del ático agarrando fuertemente contra ella el viejo álbum. Todo dentro temblaba. Sintió que las imágenes familiares en las fotografías comenzaban a formarse en algo más que un simple recuerdo. En la cocina, David estaba sentado a la mesa. Su mañana habitual se vio interrumpida por la expresión en el rostro de Emma, una que solo había aparecido una vez antes, muchos años atrás. Extendió el álbum frente a él, lo abrió en la página correcta y señaló la fotografía. Fotografía tomada el día de la desaparición. 3 niños, felices y serenos, con monos a cuadros verdes. Y en la esquina, apenas visible, casi oculto entre la sombra de los árboles, hay un coche. Volvo de color marrón rojizo. Ambos la recordaban demasiado bien. Pertenecía a un hombre que enseñó en la escuela hace muchos años, era respetado y visitaba a menudo a las familias de sus alumnos. Todo el mundo en la zona lo conocía. Y todos pensaron que se fue antes de que ocurriera el desastre. Eso es lo que decían los periódicos oficiales. Esto es lo que escribió la policía. Esto es lo que afirmaron los vecinos. Pero la fotografía no mintió. Emma le mostró a David la fecha impresa en el sobre de la película. La foto fue tomada 1 hora antes de la desaparición. El Volvo, que se suponía que nadie debía ver en la ciudad ese día, estaba estacionado frente a su casa. Esta fue la primera duda que cruzó la línea de la conjetura. Y entonces le vino a la mente un recuerdo fugaz, una frase de su infancia que nunca antes había tomado en serio. Uno de los hijos mencionó una vez que su maestra les prometió mostrarles una granja. En ese momento parecía una fantasía, un juego. Ahora esto se ha convertido en un eco inquietante. David todavía permanecía sentado en silencio. Dio vuelta la fotografía, examinando los detalles, como si esperara que a segunda vista todo resultara ser un error. Pero todo quedó solo confirmado. Algo importante se pasó por alto en aquel entonces, en el pasado. Emma recordó a una vieja amiga, una mujer que había trabajado en el sector educativo durante muchos años. Ella podría saber a dónde fue realmente el profesor. ¿Hubo algún traslado? ¿Se presentaron documentos? ¿Se fue siquiera? Tras una breve conversación quedó claro, no había información oficial sobre la medida. Les dijeron que se había ido, pero no quedó ningún rastro. Simplemente desapareció del sistema. Es como si lo hubieran borrado. Este vacío parecía demasiado ordenado, demasiado cómodo. Emma sintió que todo dentro de ella se tensaba. Su intuición, amortiguada durante años, volvió a hablar. Algo estaba mal. Durante todo este tiempo sintió que la historia no había terminado. Ahora esta confianza se estaba volviendo demasiado obvia como para ignorarla. La foto, el recuerdo, la voz del niño, todo apuntaba en una misma dirección. Donde antes había silencio, surgieron nuevas preguntas. Y cada uno de ellos comenzaba con una palabra: ¿qué pasaría si? Fue a partir de ese momento que todo empezó a cambiar.
La casa quedó en silencio. Emma se quedó de pie junto a la ventana, mirando las ramas de lilas mecerse lentamente fuera del cristal. Mis pensamientos estaban confusos. Todo lo que estaba sucediendo parecía un sueño, pero la tensión interna era demasiado aguda para ser una ilusión. Sus dedos aún sostenían el borde del álbum, como si fuera lo único que la conectaba con la verdad. Entró en la oficina, encendió la vieja computadora y escribió en el buscador el nombre que había aparecido en la conversación: el refugio del tío Marcus. Los resultados fueron pocos. Un sitio, elaborado descuidadamente y con un mínimo de información. En la portada aparecen varias fotografías de adolescentes y hombres sonrientes trabajando en una granja. Todo parecía sencillo, casi hogareño. Sin agresión, sin señales de alarma. Por el contrario, hay colores claros y frases sobre ayudar a los niños y cuidarlos. Emma miró atentamente cada rostro, cada detalle. Los retratados en las fotografías eran en su mayoría niños de cabello oscuro y piel bronceada. Las publicaciones eran escasas y se actualizaban con poca frecuencia. Pero había una dirección. Correo electrónico también. No había teléfono. Encontró una sección que describía la misión del refugio. Se habló de apoyar a los hijos de los migrantes, de enseñar agricultura, de crear un segundo hogar para aquellos que se encuentran en situaciones difíciles. Entre el personal figuraba un coordinador. Su rostro en una de las fotos llamó inmediatamente la atención de Emma. Cabello grueso y rizado. Una línea clara de pómulos. Una expresión en su rostro que tenía algo extrañamente familiar. No fue un reconocimiento directo. Sintió como si su mirada hubiera captado algo, pero su mente aún no podía explicarlo. Ella tomó una captura de pantalla de la foto. Luego encontré un mapa. El camino hasta el refugio tomaba un poco más de 1 hora y media. Si sales ahora podrás llegar antes de que oscurezca. Todo en ella resistía la impulsividad, pero sentía que no podía sentarse y esperar. Emma llamó a David para decirle que se iba de viaje. Estaba en el consultorio del médico, esperando su turno. Ella explicó brevemente lo que había aprendido y sugirió reunirse en la clínica para ir juntas. Él no se opuso. Acordado. Rápidamente empacó su bolso, metió dentro el álbum una botella de agua y la cámara, que aún funcionaba, y salió de casa sintiendo que las rodillas le fallaban ligeramente bajo los pies. Había miedo dentro, no por el viaje, sino por la posible respuesta. Porque si ella tiene razón, entonces el pasado estará más cerca de lo que ella jamás imaginó. Y delante de ellos había una dirección que no constaba en ninguno de los expedientes de la investigación. El viaje a la clínica duró solo 15 minutos, pero para Emma pareció un tiempo insoportablemente largo. Ella estaba sentada en el autobús, mirando por la ventana, pero apenas podía ver la calle. Mis pensamientos estaban ocupados con los rostros de la fotografía, los recuerdos, el olor de la infancia, que parecía haber surgido nuevamente de las profundidades de la memoria. David ya la estaba esperando en la entrada de la clínica. Tenía en sus manos una carpeta con historial médico, pero cuando vio a su esposa, inmediatamente se dio cuenta de que la visita al médico ya no era lo más importante. Emma habló brevemente sobre la información que encontró. Escuchó en silencio, asintió y no hizo preguntas innecesarias. Todo era demasiado serio. Viajaron en el coche en silencio. Fuera de la ventana, el paisaje cambiaba lentamente del ruido de la ciudad a campos tranquilos, donde comenzaban las afueras del pueblo. El camino se alejaba cada vez más de lo habitual, de lo familiar, del viejo dolor que parecía volver a la vida. En el asiento delantero, Emma sostenía una página impresa del sitio web del refugio. En el centro había una pancarta colorida que anunciaba una feria agrícola. Al pie, en letras grandes, decía: hoy hay una subasta. No muy lejos del refugio del tío Marcus. Parecía como si el azar les hubiera sugerido una ruta. Cuando dejaron la autopista y tomaron un camino de grava, el sol ya se estaba poniendo. Un cartel que decía refugio del tío Marcus estaba al principio de un largo callejón que conducía a un grupo de edificios. Los edificios rurales típicos incluyen una casa grande, varios graneros y áreas cercadas. La zona parecía bien cuidada. El aire estaba lleno de olor a hierba y tierra. Pero dentro de Emma sentía una tensión, casi una premonición. En el porche de uno de los edificios había un joven, posiblemente uno de los voluntarios. Él parecía amable y tranquilo, lo saludó e inmediatamente les informó que Marcus no estaba allí ese día, había ido a la feria con los niños y los empleados. A pesar de su ligera decepción, pidieron permiso para inspeccionar el refugio. El joven consultó brevemente con alguien por teléfono y luego asintió.
Se les permitió realizar un breve recorrido. Durante la siguiente media hora vieron la vida tranquila y mesurada del refugio. Se les mostró un granero con animales, un establo y un aula donde los niños aprendían los conceptos básicos de la agricultura. Todo parecía como debía ser en un verdadero refugio, tranquilo, seguro y cariñoso. Pero no fue eso lo que llamó la atención de Emma. En uno de los edificios brillantemente decorados, destinados a las clases con niños más pequeños, se encontraron con un hombre, un coordinador. Colocó los materiales en las mesas, preparándose para el día siguiente. Parecía tener poco más de 40 años. Cabello oscuro y rizado, piel clara, sonrisa enérgica. Emma apenas pudo contener su reacción interna. Había algo terriblemente familiar en su rostro, en sus movimientos, en sus entonaciones. Era como si estuviera mirando una sombra del pasado, pero en un cuerpo nuevo. Escuchando atentamente su explicación, notó un dibujo en la pared, un bolvo rojo hecho con granos, claramente hecho por la mano de un adulto. Y entonces se dio cuenta, los recuerdos no regresan por casualidad. Hay algo en este lugar que merece ser visto, para que finalmente alguien se dé cuenta. Y todo lo que ocurrió antes fue solo un prólogo de lo que se revelará muy pronto. Emma se acercó lentamente al dibujo, sin apartar la mirada de él. El bolvo rojo en el stand de los niños destacaba entre los demás. Estaba demasiado pulcramente hecho y tenía demasiados detalles para que un niño pudiera trabajar en ello. Los contornos son limpios, las líneas son uniformes, los colores están elegidos con cuidado. El coche parecía casi una copia exacta del que ella recordaba. El que estaba de pie en la fotografía antigua. Christian se acercó con una sonrisa y explicó que había hecho ese dibujo él mismo, como ejemplo para los niños. Emma asintió, pero algo dentro de ella se tensó. Ese hombre que estaba frente a ella cada vez le parecía más familiar. Sus movimientos, su manera de hablar, sus expresiones faciales, no solo le recordaban a alguien. Eran un reflejo, un eco de aquel que perdió. David también se dio cuenta. Se quedó un poco atrás, pero observó cada gesto de Emma y cada palabra de Christian. Un tenso silencio se cernió entre ellos. Emma sintió que su cuerpo reaccionaba más rápido que su mente. Mi pecho se apretó y mi respiración se hizo pesada. Ella miró alrededor de la habitación. Había manualidades, dibujos y juguetes infantiles por todas partes. Todo parecía normal, pero algo me molestaba. Todo parecía demasiado limpio. Como si no se tratase simplemente de una habitación infantil, sino de una fachada cuidadosamente construida. Ella miró a Christian nuevamente. Los rasgos de uno de sus hijos eran cada vez más visibles en su rostro. Los mismos ojos, la misma manera en que inclina la cabeza cuando explica algo. Incluso sus manos, grandes pero torpes, eran como las de Max. Pero la razón resistió. Demasiados años. Demasiados cambios. ¿Podría ser esto? Christian, al notar su mirada, se avergonzó y miró hacia otro lado. Intentó cambiar de tema, hablando de la vida en la granja, del programa de ayuda, de los planes para la futura feria. Pero las palabras sonaban distantes. Emma apenas los oyó. Ella solo pensaba en una cosa: ¿qué pasaría si este no fuera solo un coordinador de refugio? Surgió en mi interior un sentimiento que a muchos padres les resulta familiar: la intuición. No es una explicación, no es una prueba, sino una voz interior. Tranquilo pero implacable. Christian dijo que tiene un hermano. Ahora está en la feria con Marcus. Y añadió que hay un tercero, pero se quedó en el área del jardín, ayuda con los más pequeños. Emma se quedó congelada. Hermanos. Uno aquí. Uno, con Marcus. Uno está en la casa. 3. Le costó mucho evitar hacer una pregunta innecesaria. Todo en ella le pedía ir más allá, ahora mismo. Pero ella lo sabía, la prisa podía arruinarlo todo. Y aún así, ya había confianza dentro. Una confianza que no se puede explicar. Ella lo vio. Ella lo sintió. Y muy pronto todo debía ser revelado. Cuando salieron del edificio, Emma volvió a mirar hacia atrás. Christian se quedó en la puerta y les hizo señas para que pasaran, pero ella ya no podía verlo como un simple empleado de la granja. Todo dentro de mí se tensaba. Los pensamientos corrían como pájaros en una jaula. 3 hermanos. Uno aquí, a solas con Marcus. Uno está en una casa que está custodiada como territorio separado. Emma apenas habló mientras se dirigía al coche. David sintió que algo había cambiado en ella, no solo emoción, sino una concentración que rayaba en la determinación. Caminaba deprisa,
Sus pasos eran rápidos y su respiración entrecortada. Él la alcanzó, le puso la mano en el hombro, pero ella apenas notó el toque. David preguntó a dónde ir después. Emma le mostró un volante que había recibido en la parada del autobús, un anuncio sobre una feria agrícola que se celebraba cerca. Allí se indicaba la dirección exacta y el programa del día. Entre otras cosas, habrá una subasta, demostraciones y presentaciones benéficas. Se subieron al coche y se marcharon sin perder tiempo. El viaje fue corto, poco más de 20 minutos. La feria se extendió sobre un gran campo, donde había carpas, stands móviles y un escenario. La gente corría de un lado a otro, familias con niños, granjeros, vendedores. El ambiente estaba animado, pero Emma lo miraba todo como a través de un cristal. Pasaron junto a las tiendas de campaña, tratando de encontrar la que pertenecía al refugio. Finalmente lo vimos, una carpa blanca con una pancarta que decía el refugio del tío Marcus. Debajo de él se encontraba un hombre, ya de cierta edad, con cabello gris, pero con movimientos enérgicos. Emma lo reconoció inmediatamente. Marco Kristianov. A pesar de los años, su rostro me resultaba dolorosamente familiar. Ella lo vio en sus sueños, lo recordó en los informes de investigación, lo escuchó en historias de los vecinos. Y aquí está. Esperaron hasta que terminó de hablar con los visitantes y luego se acercaron. Nos presentamos. Marcus los miró con educada indiferencia, como si no los reconociera de inmediato. Fue solo cuando Emma dijo su apellido que algo brilló en sus ojos. Intentó mantener la calma. Sonrió y habló del refugio y de la vida, pero había una nota de cautela en su voz. Cuando Emma mencionó la vieja foto, él se tensó. Y cuando lo sacó del bolso y lo mostró con ese mismo fragmento del Volga de fondo, la cara de Marcus cambió. Se quedó en silencio. Miré la imagen durante mucho tiempo. Su mano temblaba ligeramente. David hizo una pregunta directa. ¿Estaba él en su casa ese día? Marcus respondió evasivamente. Él no lo recordaba. Tal vez. Quizás no sea su coche. Han pasado muchos años. Podría haber sido una coincidencia. Sus palabras fueron uniformes, pero sus ojos no la miraron a la cara. Él miró hacia otro lado, escondiendo sus manos en los bolsillos. La conversación fue interrumpida por un movimiento interno. Alguien llamado Marcus. Se disculpó y se fue rápidamente. Emma dio un paso para seguirlo, pero David la detuvo. Sintió que ahora no era el momento. Todo está demasiado tenso. Caminaron hacia el escenario donde comenzaba la actuación de los niños. Los niños del orfanato cantaron, bailaron y jugaron. Pero Emma apenas los miró. Su atención se dirigió a un hombre que apareció a un lado. Se movió con rapidez y con propósito. Cabello oscuro y rizado, espalda recta y marcha rápida. Ella tiró de la manga de David y le mostró a este hombre. También notó las similitudes. Y entonces todo dentro de ella se agitó. No fue solo una coincidencia. Eran similares. Casi idénticos. Demasiado similares para ser extraños. Emma se abrió paso con cuidado entre la multitud, tratando de no perder de vista al hombre de cabello negro rizado. Avanzó con seguridad, sin darse la vuelta, y se dirigió hacia la tienda de refugio. David caminó a mi lado, intentando seguir el ritmo. Había una tensión creciente dentro de ambos, no pánico, ni miedo, sino la sensación de que estaban al borde de algo que podría cambiarlo todo. Cuando el hombre se acercó a Marcus, comenzaron a hablar, rápida y enérgicamente, como si algo requiriera una solución inmediata. Las palabras eran inaudibles, pero los movimientos eran bruscos y la mirada cautelosa. Emma y David se escondieron detrás de la tienda vecina y observaron. En un momento dado el hombre giró ligeramente la cabeza. Eso fue suficiente. Su perfil era una copia de la cara de Christian. Los mismos rasgos, la misma forma de los pómulos, la misma curva de los labios en el momento de tensión. Emma dejó escapar un suave suspiro. David la miró y, por primera vez en todo el día, su rostro se puso pálido. Él vio lo mismo. Él entendió. Todo lo que parecía imposible ahora estaba ante ellos en forma viviente. Cuando Marcus y el segundo hombre se dirigieron abruptamente hacia el estacionamiento, Emma instintivamente dio un paso adelante. Ella se sintió atraída por ellos, necesitaba confirmar, detenerse, preguntar. Pero David la detuvo otra vez. Habló con calma pero con firmeza. Si realmente han encontrado a sus hijos, si lo que piensan es cierto, deben proceder con cautela. Quizás no estaban los tres aquí. Quizás alguno permaneció en el refugio. Emma se quedó congelada.
Estas palabras la traspasaron. Después de todo, Christian dijo que solo había un hermano en la granja. Solo en la feria. Solo en la casa. 3. Caminaron rápidamente por el campo, mirando rostros, tiendas, escenas. Emma intentó localizar otra cara familiar entre la multitud. Observó atentamente los rasgos de los niños y adolescentes, pero no había ninguna tercera persona que se pareciera a ellos. David lo dijo en voz alta. Quizás estén equivocados. Quizás todo sea solo producto de mi imaginación. Pero no había confianza en su voz. Él no creía en las coincidencias. Especialmente cuando hay demasiados. Regresaron a la tienda de refugio, donde permaneció uno de los empleados, un hombre mayor con manos callosas. Estaba empacando sus cosas y preparándose para partir. Emma le habló con naturalidad, haciéndole preguntas sobre los participantes de la feria, sobre Marcus, sobre los que permanecieron en la granja. Y en algún momento hizo la pregunta principal, sobre Christian y el hombre que se parecía a él. El hombre asintió. Sí, son hermanos. Y añadió con naturalidad, como si no importara, en realidad, son 3. Trillizos. Es solo que el tercero no llegó hoy. Se quedó en la dacha de Marcus, no lejos de la granja. Emma y David intercambiaron miradas. En ese momento, el mundo pareció detenerse. La respuesta fue dicha con calma, casi por accidente. Pero para ellos sonó como una explosión. Todo encajó. Y ahora ya no había ninguna duda. Eran 3. Y posiblemente los 3 estén vivos. Se alejaron de la tienda hacia un lado, lejos del bullicio de la gente, donde podían recuperar el aliento. Pero era difícil respirar. Las piernas de Emma se sentían débiles. David le apretó la mano con fuerza para evitar que se cayera y para evitar temblar. Dentro de ellos ya todo lo sabía, no era una casualidad. Demasiados hechos, demasiada repetición, demasiado reconocimiento. Trillizos. No solo hermanos. No solo similares. La palabra que había sonado tan común en los labios del empleado ahora tenía un peso insoportable. Porque si son 3, y si 2 de ellos ya estaban delante de ellos, entonces ¿quién es el tercero? ¿Y dónde está él? ¿Cómo vivió todo este tiempo? Emma miró la feria, pero no vio ningún escenario ni carpas. Su atención se centró en una sola cosa, el lugar donde se encontraba situada aquella dacha. Aquel en el que, según dijo el hombre, quedó el tercero. Pero no sabían la dirección exacta. El empleado no dijo nada más y cuando se le preguntó directamente, respondió con evidente vergüenza que no podía revelar la información personal del propietario. Les entregó un folleto estándar del refugio con información de contacto y los invitó a averiguar más tarde. Todo parecía educado. Pero Emma vio que él comprendía que había dicho demasiado. Y ya me arrepiento. Se trasladaron al borde del campo, donde había más silencio. Emma abrió el folleto, aunque todo lo que contenía ya lo habían visto en internet. La ansiedad mezclada con la esperanza hervía en mi interior. 3. Son 36. Uno de ellos es Cristiano, a quien acaban de ver. El segundo es un hombre de la feria, similar a un reflejo. El tercero está ahí. Me quedé en la casa. Emma no podía dejar de llorar. No surgieron del dolor, sino de la asombrosa posibilidad. Porque si todo esto era realmente cierto, si estas personas eran sus hijos, a quienes enterró en su corazón hace 30 años, entonces lo más importante estaba por venir. Descubra la verdad. Y protegerlos. Incluso ahora, cuando son adultos. Ella miró a David. Su rostro era firme. Comprendió que tenía que actuar con rapidez, pero con precisión. No hay manera de cometer un error. No debemos asustar a quienes han ocultado durante tantos años lo que debería haber sido obvio. No sabían qué versión de la vida habían escuchado estos hombres. Es posible que les hayan dicho que sus padres habían muerto hacía mucho tiempo, o que se quedaron atrás, o como en las historias más enrevesadas que nacieron aquí. La determinación creció dentro de Emma. Ella ya no podía ser simplemente una observadora. Tuvieron que regresar a la granja. Y esto tenía que hacerse inmediatamente. Abandonaron rápidamente el recinto ferial sin perder tiempo. En el coche, Emma sostenía firmemente el folleto en sus manos, aunque sabía que no contenía la respuesta. Sus dedos pasaban mecánicamente las páginas, su mirada se dirigía hacia la ventana, pero sus pensamientos estaban muy lejos, en la casa a la que iban a regresar. David conducía rápido, pero con cuidado. Su rostro estaba concentrado y su mandíbula tensa. Él no dijo una palabra,
pero Emma sabía que él sentía lo mismo que ella. No solo emoción. Y ese sentimiento pesado y doloroso que solo los padres pueden tener cuando se están acercando al borde de lo que parecía perdido para siempre. Mientras conducían, Emma sacó su teléfono y marcó el número de la policía. Su voz era tranquila, pero había en ella un resorte tenso. Ella pidió que la comunicaran con el Departamento de Personas Desaparecidas, y al ser transferida, se identificó claramente. Explicó que se trataba de un caso del año 1981. Un caso que se consideraba cerrado. Todo lo acumulado a lo largo de aquel día ahora necesitaba ser contado: la fotografía, el coche, el encuentro con dos hombres exteriormente indistinguibles de sus hijos, las palabras sobre los trillizos y la casa donde, con toda probabilidad, se encontraba el tercero. La voz del otro lado de la línea era atenta, tranquila, pero decidida. El detective Martinov confirmó que ya han iniciado una investigación. Les pidió que se mantuvieran a salvo y les prometió que el grupo ya había partido hacia la granja. Emma asintió, aunque sabía que nadie podía verla. Ella se sintió aliviada. No por mucho tiempo. Su corazón latía con fuerza mientras se desviaban de la carretera y se acercaban a la señal familiar. En el aparcamiento estaba aparcado el mismo coche que antes. Todo parecía detenerse. Ella y David estacionaron un poco a un lado para permanecer fuera de la vista. Durante varios minutos no ocurrió nada. Entonces tres figuras salieron de la casa. Bolsas en las manos. Pasos rápidos. Marcus avanza, seguido por dos hombres. Cristiano y el que vieron en la feria. Emma apretó la mano de David. Ella susurró en el teléfono que los vio. Ella habló en voz baja pero con claridad. Los que buscaban están aquí. Ahora. La voz del detective permaneció tranquila. Advirtió: no os acerquéis, no interfiráis. La policía ya está llegando. Y en efecto, al minuto siguiente se oyó el rugido de los motores desde la carretera. Dos coches de policía con las luces encendidas circulaban por el camino de grava. Rápidamente bloquearon el paso, bloqueando la salida. Marcus se dio la vuelta. Su rostro se alargó. Christian y el segundo hombre se quedaron congelados. Las bolsas quedaron tiradas en el suelo. Todo ocurrió rápidamente, pero a los ojos de Emma parecía una eternidad. En ese momento se dio cuenta: nada volvería a ser lo mismo. Y pase lo que pase después, la verdad ya ha comenzado a salir a la luz. Desde el coche, Emma vio a la policía acercándose a Marcus y sus compañeros. Uno de los oficiales hizo un gesto para que se detuvieran y levantó la mano, como para poner fin al intento de irse. Marcus se quedó congelado. Su rostro se volvió pétreo. Levantó lentamente las manos para demostrar que no se resistía. Christian y el otro hombre estaban cerca, confundidos y desconcertados. Se miraron el uno al otro sin entender lo que estaba pasando. La policía se comportó con moderación, pero con confianza. Uno de ellos habló con Marcus, el segundo pidió a los hombres que se hicieran a un lado. Todo ocurrió tranquilamente, sin movimientos bruscos. Sin embargo, por el rostro de Marcus estaba claro que lo entendía todo. Me di cuenta de que esto no era solo una prueba. No es una coincidencia. Y el final. Emma y David observaban desde el coche. Ella tomó la mano de su marido y sintió que él se inclinaba lentamente hacia la puerta, listo para salir. Pero el detective todavía estaba en contacto. Su voz era severa: quédense adentro hasta que llegue la señal. Prometió que les daría la oportunidad de hablar con sus hijos, pero más tarde, cuando todo estuviera formalizado y confirmado oficialmente. Emma apenas respiraba. Todo su cuerpo le pedía que corriera hacia adelante, hacia los dos que estaban junto al auto, a aquellos en cuyos rostros ya había visto a sus muchachos. Pero ella se contuvo. Sus dedos se apretaron alrededor de la fotografía que yacía sobre su regazo. Ese mismo, donde tres niños de 6 años se abrazan y ríen vistiendo monos idénticos. La última foto antes de que todo desapareciera. Los minutos se fueron haciendo interminables. Entonces algo cambió. Uno de los oficiales intercambió miradas con su colega. Emma vio que estaban dudando. Marcus dice algo. Hace un gesto vigoroso, señala la casa y mueve la cabeza. Cerca están Christian y el segundo. No interfieren. Ellos solo escuchan. Emma se dio cuenta de que algo importante se estaba decidiendo. Quizás sea el destino. Quizás sea una reacción a una mentira que alguien ha estado ocultando durante décadas. Sintió que su paciencia se estaba agotando. Y entonces, sin esperar ninguna señal, abrió la puerta. David intentó detenerla,
pero ella ya estaba caminando. No corriendo tranquilamente. Con confianza. En sus manos hay una fotografía. En el rostro está todo lo que no se puede expresar con palabras: dolor, esperanza, determinación. Cuando la notaron, la policía dio un paso adelante, pero Emma habló con firmeza. Ella no preguntó, ella no rogó, ella declaró: estos son sus hijos. Esta es su historia. Y ella tiene algo que puede cambiarlo todo. En el momento en que Christian vio la fotografía, se quedó paralizado. Su mirada cambió. Se acercó y tomó la foto en sus manos. Lo miré durante mucho tiempo. Había un segundo parado cerca. Sus caras cambiaron gradualmente, del desconcierto a la sorpresa, de la sorpresa al shock. Cuando uno de los policías preguntó si tenían un tercer hermano, ambos asintieron. Despacio, desmoronándose por dentro. Porque la realidad en la que vivían empezaba a resquebrajarse. En ese momento, el silencio pareció hacerse palpable. A Marcus se le pidió que se hiciera a un lado. Christian y su hermano se quedaron con la foto en sus manos. Y Emma simplemente los miró. En sus rasgos no vio ni una sombra, ni un reflejo, sino algo vivo, algo propio. Y ella lo sabía. Estos son ellos. Sus muchachos. Y uno de ellos todavía está esperando. Allí, en la casa donde lo mantenían apartado. Un silencio vespertino cayó sobre la granja. La policía continuó su inspección, grabó testimonios y revisó las instalaciones. El coche de Marcus fue movido a un lado. Se sentó en el capó, bajo vigilancia. En su rostro ya no había confianza, solo cansancio y fría contención. Christian y su hermano estaban de pie a un lado, todavía sosteniendo la fotografía. No se apartaron de su lado, como si fuera algo importante, casi sagrado. De vez en cuando intercambiaban miradas y se decían algo en voz baja. Emma no interfirió. Sintió que ahora no era el momento de insistir. Ahora es el momento de escuchar. Mientras tanto, la confirmación llegó desde otra dirección, una dacha privada, donde, según el personal del refugio, se encontraba el tercero de los hermanos. La policía dijo que encontró varios niños en la escena que requerían exámenes médicos y psicológicos. Entre ellos se encuentra un joven cuyo nombre coincide con el que aparece en el expediente. Él estaba bien, físicamente, pero desorientado. No entendí inmediatamente lo que estaba pasando. Emma escuchó esta noticia con gran expectación. Ella no sabía qué aspecto tenía. No sabía que él lo sabía. Pero la sola idea de que los tres estuvieran vivos era demasiado grande para comprenderla de inmediato. La llamaron al edificio de refugio, donde se había instalado un lugar temporal para realizar entrevistas. Caminó allí lentamente, sintiendo como cada movimiento se volvía importante. David caminaba a mi lado. Él no soltó su mano. Todo lo que habían pasado a lo largo de décadas finalmente estaba llegando a su conclusión. Dos hombres los estaban esperando en la habitación. Ellos ya lo sabían. Ya lo hemos escuchado. Ya empezaron a recordar. Y aunque sus rostros eran maduros, masculinos y de apariencia extraña, Emma inmediatamente vio en ellos algo que no había desaparecido. Una sonrisa, una mirada, una costumbre apenas perceptible de tocar la comisura de los labios, como hacía Max. La costumbre de Alex de cruzar los brazos cuando está nervioso. Y el andar de Ben, con una ligera incertidumbre en el primer paso. No corrieron a sus brazos. Ellos no lloraron. Simplemente me puse de pie. Nosotros observamos. Ellos permanecieron en silencio. Entre ellos hubo 3 décadas de separación, páginas arrancadas, falsos recuerdos. Pero aún así, había algo real flotando en el aire. Algo que no necesita palabras. Emma dio el primer paso. Inseguro, frágil, pero vivo. Los hombres no retrocedieron. Uno de ellos, el que sostenía la fotografía, se la entregó. Y de repente, en voz baja, casi en un susurro, preguntó: ¿somos nosotros? Ella asintió. Las lágrimas rodaron por sus mejillas y ella no hizo ningún intento de contenerlas. Eres tú. Y en ese momento, por primera vez en 30 años, el silencio dentro de ella comenzó a desmoronarse. A la mañana siguiente, el aire sobre la granja era diferente. Una ligera niebla cubría el suelo y, por primera vez en mucho tiempo, aquel lugar no parecía sombrío, sino abierto. En algún lugar del patio trasero una vaca mugía, los niños del refugio se preparaban para el desayuno, pero nadie tenía prisa. Fue como si todos aquí sintieran que algo importante había sucedido. Emma estaba sentada en el porche,
abrazando una taza de té caliente. Cerca está David, mirando en silencio la mañana. No durmieron en toda la noche. Hablaron, guardaron silencio, volvieron a hablar. No hubo histeria, no hubo escenas, solo hubo conciencia. Largo, difícil, doloroso, pero real. A última hora de la noche se les permitió ver brevemente a su tercer hijo, acompañado de un médico y un investigador. Estaba silencioso, confundido, tenso. Sus ojos parecían buscar una trampa en cada mirada. Él no lloró. No hice ninguna pregunta, solo estaba mirando. Pero cuando Emma lo llamó por su nombre, su verdadero nombre, su barbilla se crispó. Él no la reconoció, pero algo dentro de él reaccionó. Solo les dieron unos minutos. Esto fue suficiente para ver, estaba vivo. Está roto, pero vivo. Y tal vez tenga una oportunidad. La policía continuó trabajando. Marcus fue detenido. Se revelaron detalles, cómo consiguió a los niños, qué documentos fueron falsificados, por qué nadie sospechó. Los investigadores trabajaron rápidamente. La protesta pública ya ha empezado a crecer. La historia de 3 hermanos desaparecidos hace décadas y la foto casual que los devolvió a la verdad estuvo en todas las noticias. Pero a Lena no le importó. Ahora solo había ellos en su mundo. 3. Vivo. Cada uno a su manera, es un todo. Con destinos diferentes. Con nombres de otras personas. Pero ella. David fue sacado de sus pensamientos cuando uno de los autos se detuvo frente al porche. Un oficial salió y subió lentamente las escaleras. Él me saludó, se sentó a mi lado y me miró directamente a los ojos. Y él dijo, dieron el consentimiento para la prueba de ADN. Recibiremos el resultado dentro de una semana. Pero, ya está claro ahora. Ustedes son sus padres. Las palabras sonaban casuales. Casi oficial. Pero Emma simplemente asintió. Ella lo sabía. Su corazón lo sabía. El oficial se levantó, les deseó fuerza y se fue. Y Emma permaneció sentada. Sus manos todavía temblaban. No había ningún deleite ni alegría dentro. Hubo silencio. El tipo que solo ocurre después del trueno. Silencio en el que algo nuevo crece. Ella sabía que habría dificultades más adelante. Tendremos que conocernos de nuevo. Habrá que tratarlo. Repensar. Quizás, reconstruir todo desde cero. Pero ahora tenía una oportunidad. Una oportunidad que no se presentaba desde hacía 36 años. Y ahora todo recién comenzaba. Después de unos días, la granja permaneció en silencio. Marcus ya estaba bajo investigación, y su presencia parecía haber sido borrada de este lugar. El refugio está cerrado temporalmente para los visitantes. Se revisó al personal y se colocó a los niños en otras instituciones. Pero Emma todavía estaba sentada en el porche de una de las casas. Sus manos descansaban sobre sus rodillas y su mirada se dirigía a un punto distante. Ella no esperaba un milagro. Ella ya lo ha sobrevivido. El día en que llegaron los resultados del ADN fue como las últimas páginas de un libro que uno se sabe de memoria, pero que aún así lee con gran expectación. La confirmación oficial, sin emoción, se convirtió en el sello de la verdad que el corazón conoció a primera vista. Sí, estos son ellos. Los 3. Ahora tenían por delante un camino completamente diferente. El camino no es de búsqueda, sino de regreso. No físico, sino espiritual. Esto fue quizás aún más difícil. Christian resultó ser el más abierto. Comenzó a visitar a Emma y David, habló mucho, hizo preguntas. Sintió una conexión, intuitiva, sutil. No tenía recuerdos, pero tenía la sensación de un hogar perdido que estaba tratando de reconstruir. El segundo hermano, Artyom, se mantuvo reservado. Su confianza se construyó lentamente. Creció con sentido del deber, de independencia, y había un vacío en su alma que estaba acostumbrado a no notar. Emma no tenía prisa. Ella simplemente se quedó cerca. A veces eso es suficiente. El tercero, Ben, necesitaba ayuda. Su estado era frágil. Vivía casi sin el mundo exterior, con una imagen distorsionada del pasado. Actualmente estaba bajo supervisión médica, pero Emma ya le había entregado las cartas. Sencillo, cálido y con historias sobre la infancia. Sobre él, sobre los hermanos, sobre el hogar que perdieron. Ella escribió cada letra a mano, con la esperanza de que al menos una palabra llame tu atención. Al menos una imagen cobrará vida. David la ayudó, en silencio, con paciencia.
Reparaba álbumes de fotografías antiguos, buscaba cosas de niños en archivos y restauraba documentos. A veces se sentaban a la mesa y revisaban lo que alguna vez se consideró una vida perdida. Ahora bien, esto fue la base de uno nuevo. Aparecieron periodistas. Emma se negó a ser entrevistada. Ella no quería causar revuelo. No quería que su historia se convirtiera en otra historia para ver. No era una historia. Era dolor. Y el amor. Tejidos juntos. Una mañana temprano, cuando el sol apenas comenzaba a salir sobre los campos, Christian llegó solo. Se sentó junto a Lena en los escalones y permaneció en silencio durante un largo rato. Luego preguntó, ¿puedes contarme cómo era yo cuando era niño? Emma asintió. Y ella empezó. Y ese fue el comienzo de algo real, la primera conversación entre madre e hijo en 36 años. Y había cientos de ellos más adelante. Y cada uno de ellos tiene una oportunidad. Por la vida que una vez les fue arrebatada. Pasaron varios meses. Todo ha cambiado y, al mismo tiempo, nada ha vuelto a la normalidad. Pero ahora Emma lo sabía. El pasado no podía olvidarse, sino reescribirse, con amor, paciencia y sin ilusiones. Christian se acercó. No llamó inmediatamente mamá a Emma, pero un día, en una correspondencia casual, en un mensaje sin punto, simplemente escribió, «Mamá, compré entradas para el fin de semana». Emma leyó estas palabras muchas veces. Y guardé esta captura de pantalla como fotografía de un nuevo nacimiento. Artyom continuó resistiendo. Venía con menos frecuencia y a menudo permanecía en silencio. Pero un día, inesperadamente, trajo consigo un viejo coche teledirigido, exactamente igual al que una vez le regalaron a sus hijos por Año Nuevo. Dijo que encontró uno similar en una tienda de antigüedades y decidió dárselo. Emma se dio cuenta, su memoria estaba volviendo. Las cosas se complicaron con Ben. Los médicos trabajaron con él con cuidado. Se fue abriendo poco a poco, adaptándose lentamente a las nuevas condiciones, a la gente, a un mundo en el que no existía Marcus. Un día le envió a Lena una postal, la dibujó él mismo. Había 3 árboles allí, alto, con coronas entrelazadas. Y la inscripción, si las raíces están vivas, todo puede volver a crecer. Se convirtió en un símbolo. Para ella. Para ellos. David compró una casa vieja en las afueras de la ciudad. El mismo con el que soñaban cuando eran pequeños. Necesitaba ser reparado, remodelado y reconstruido desde cero. Pero para Emma, se convirtió en un lugar donde todo tenía sentido. Los 3 empezaron a venir aquí. No de inmediato. No juntos. Pero uno a uno, y eso ya era un milagro. A veces se quedaban en silencio. A veces se reían. A veces discutían. Eran desconocidos pero no enemigos. Simplemente personas que fueron privadas de un pasado común, pero a quienes se les dio la oportunidad de un futuro común. Y este video no es la historia de una tragedia. Esta es una historia sobre cómo la verdad siempre encuentra un camino. Incluso después de décadas. Incluso a través del silencio y la mentira. Incluso cuando parece que es demasiado tarde. Gracias por permanecer con nosotros hasta el final de esta historia. Si te tocó el corazón, dale me gusta, suscríbete y escribe en los comentarios en qué crees, casualidad o destino. Porque resulta que a veces una foto cualquiera es más que una simple instantánea. Esta es la puerta a otra vida.